El día de hoy vamos a platicar sobre algo de suma importancia, de máxima trascendencia, como lo son los derechos humanos. Nuestros derechos humanos protegen pues, la dignidad, la libertad, la igualdad, y gracias a ellos se puede establecer estos límites claros al poder de los gobiernos. Con ellos se busca prevenir abusos, reducir la violencia y por supuesto asegurar que todos los seres humanos podamos vivir pues con bienestar y con justicia. Respecto de proteger la dignidad, pues bueno, para ello se necesita garantizar las condiciones mínimas de vida para todos, proteger a los grupos más débiles de la sociedad y por supuesto evitar tratos crueles, injustos o abusivos. Respecto de controlar el poder, pues podemos decir que es para poner reglas claras a las autoridades y a los gobiernos, para ayudar a frenar pues la corrupción, la impunidad y dar herramientas suficientes, eficientes, para poder exigir justicia. Podríamos decir que los derechos humanos son el camino pues más certero, más alcanzable para construir la paz en la humanidad, ¿no? Para fomentar el respeto mutuo entre las personas, para reducir los conflictos mediante el diálogo y para promover ciudadanías y sociedades más justas y más igualitarias. ¿Y qué son los derechos humanos? Desde una perspectiva jurídica y filosófica, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta totalmente indispensable para el desarrollo integral de las personas. Para entender su alcance actual, analicémoslo a través de dos grandes corrientes. El justnaturalismo sostiene que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana. Existen por el simple hecho de nacer antes que cualquier Estado o ley lo reconozca. El Estado no crea los derechos humanos. Para el justnaturalismo solo los descubre y los reconoce. Y, por supuesto, los plasma dentro de sus sistemas normativos. Para el positivismo, pues las facultades humanas solo se convierten en verdaderos derechos cuando están escritos dentro de una norma, dentro de una ley, dentro de una constitución o dentro de un tratado internacional. Es decir, que si no están codificadas, solo son meramente aspiraciones morales. El día de hoy podríamos decir que en esta carrera o competencia entre el justnaturalismo y el positivismo, pues va ganando el justnaturalismo. Sin embargo, muchos autores opinan que existe realmente una suerte de empate técnico, porque, pues bueno, para entender los derechos humanos debemos entenderlos desde un enfoque mixto, es decir, reconocer que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad inherente a la persona, que es lo que nos dice el justnaturalismo, pero existe una exigencia de positivación de las leyes internacionales y nacionales, ¿no? Para poder demandar y exigir el cumplimiento ante los tribunales. Para entender mejor lo que son los derechos humanos, debemos también remontarnos a su contexto histórico. Los derechos humanos no aparecieron de la noche a la mañana, sino son el resultado de crisis, revoluciones y abusos de poder que obligaron a la humanidad a poner límites a los gobernantes. Estructurémoslo en momentos de la historia, ¿no? Pensemos en 5 de ellos. Empecemos con el primero, que son esta etapa medieval y antiguo y medieval, ¿no? Hablemos del cilindro de Ciro. En el año 539, remontándonos hasta el 539 a.C. Tras conquistar Babilonia, Ciro el Grande liberó a los esclavos y declaró la libertad de culto. Este cilindro de Ciro es considerada la primera declaración de derechos humanos de la historia. Hablemos de otro documento importantísimo como lo es la Carta Magna de Inglaterra.
Los nobles ingleses obligaron al rey Juan sin tierra a firmar ese documento. Estableció este documento que el rey también estaba sujeto a la ley e introdujo el principio que nadie puede ser detenido sin una causa justa o legal. Como ven, estamos remontándonos a un tiempo muy antiguo que resulta ser antecedente directo de nuestros derechos humanos. Vayámonos un poco más cerca a la ilustración. Aquí realmente es donde nace el concepto de derechos del hombre. Todo esto resultado de los abusos del absolutismo monárquico. Tenemos como documento de referencia en 1776 la Declaración de Derechos de Virginia, en el marco de la independencia de los Estados Unidos, en la cual se proclama que todos los hombres tienen derechos naturales inherentes como la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Así también, poco después, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que pues es producto de la Revolución Francesa, define a los derechos naturales e imprescriptibles. ¿Cuáles de ellos? La libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Cabe señalar que este documento excluía deliberadamente a las mujeres, por lo que un documento muy importante es la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía de 1971. Ahora, la Revolución Industrial también evidenció en este camino que estamos recorriendo muy rápido respecto de la evolución de los derechos humanos, que la libertad formal, es decir, establecida dentro de la norma, no era suficiente si la clase trabajadora vivía en la miseria. Y de ahí surge el constitucionalismo social. Y como ejemplo de ello tenemos a nuestra Constitución. Nuestra Constitución de 1917 fue parteaguas, punta de lanza dentro de estos derechos sociales, junto con la Constitución de Weimar en Alemania. Que estas dos constituciones fueron pioneras para elevar a rango constitucional los derechos colectivos, como lo son los derechos laborales, de seguridad social y de educación. Un punto de quiebre es la catástrofe que provocó la Segunda Guerra Mundial y que a la vez genera el nacimiento de la ONU. Este es un punto de inflexión que ocurrió entre los años 1939 y 1935. El régimen nazi demostró que si un Estado decide legalizar la discriminación y el exterminio, el derecho interno no es suficiente para proteger a las personas. En esa época se logró entender que la soberanía de un Estado debe de tener límites y el límite absoluto deberán de ser los derechos humanos. Por lo que en 1945 se funda la ONU para preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra y también de estas justificaciones legales para violentar, lastimar, exterminar a la propia humanidad. El 10 de diciembre de 1948 es un día muy importante para la humanidad. Bajo el liderazgo de grandes figuras, ¿no? La Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por primera vez en la historia, la comunidad internacional realiza un acuerdo en donde existen pues una serie de reglas, es decir, existe un catálogo de derechos válidos para todas las personas en cualquier parte del mundo, formalizando el concepto moderno de derechos humanos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011 en México podríamos decir que representa el cambio más profundo e importante que ha tenido la Constitución desde su promulgación en 1917.
Esta reforma modifica 11 artículos constitucionales, por supuesto siendo el más relevante el artículo primero. Esto transforma por completo la forma en que se imparte justicia, se legislan las leyes y se ejerce el poder público del país. Contexto. ¿Por qué fue necesaria la reforma? Antes del 2011, el sistema jurídico mexicano se regía bajo el concepto tradicional de garantías individuales, es decir, bajo un esquema positivista, que entendía que los derechos eran otorgados y concedidos por la norma, en este caso la Constitución. Esto significaba que si un derecho no estaba expresamente escrito y descrito en el texto constitucional, el ciudadano no podía exigirlo. Además, nuestro Estado mexicano acumulaba pues una gran presión respecto de organismos internacionales debido a que ya existían sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente la del caso Radilla Pacheco, donde se condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Padilla a manos del ejército, obligando al país o forzándolo pues a que tuviese que cambiar toda su estructura normativa desde la raíz, es decir, haciendo las reformas constitucionales para cambiar la ley y los criterios judiciales y armonizarlos a esta nueva forma de entender los derechos. Realmente era muy importante, ya que existía una contradicción absoluta entre lo que decían los tratados internacionales que México firmaba, de los cuales México pues le gusta firmar muchos tratados, y la forma en la que los jueces, los tribunales aplicaban la ley dentro de nuestro país. Dentro de los ejes fundamentales que trajo esta reforma, ya hablábamos del artículo primero constitucional como este gran cambio, ¿no? Dentro de la relación del Estado y los ciudadanos. Ahora, lo primero es el paso de otorgar. El Estado mexicano pasó de otorgar estos derechos a reconocerlos. Es decir, la Constitución antes otorgaba las garantías para que estas garantías, que se denominaban garantías individuales, para que el ciudadano las tuviese y que pudiesen ser protegidas. Ahora, en el texto vigente constitucional, pues se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ciertamente se adopta una postura justnaturalista. El Estado admite que los derechos pertenecen a la persona por su dignidad intrínseca. El Estado no los regala, el Estado no los entrega, el Estado no los otorga, el Estado los reconoce y tiene la obligación de protegerlos. Esta reforma constitucional colocó a los tratados internacionales de derechos humanos y aquellos tratados internacionales que contengan derechos humanos y que estén ratificados por México en el mismo nivel jerárquico de la Constitución. Esto rompe con este esquema tradicional que hemos aprendido de la pirámide de Kelsen, en donde la Constitución estaba siempre por encima de los tratados. Ahora se habla de un bloque de constitucionalidad. La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman un solo conjunto normativo. Y esta sería jerárquicamente el bloque de constitucional que se encuentra encima de la pirámide. La reforma eleva a rango constitucional 4 principios que obligan a las autoridades a interpretar y a aplicar los derechos humanos en nuestro país. Los 4 principios rectores de los derechos humanos que están consagrados en el tercer párrafo del artículo primero de nuestra Constitución, por supuesto, a partir de la reforma que ya mencionamos del 2011, no deberán tomarse como meros enunciados teóricos, ¿no? Son realmente mandatos de optimización y criterios obligatorios para todas las autoridades del país, todas. Jueces, políticos, gobernantes, legisladores, senadores, presidentes municipales.
Analicemos uno por uno. Principio de universalidad. El principio de universalidad establece que los derechos humanos corresponden a todas las personas por el simplemente hecho de ser humanos, sin distinción de nacionalidad, de género, de raza, de religión, de orientación sexual o cualquier condición social. Esto rompe con la vieja idea de que el estatus legal o la ciudadanía otorgaban los derechos. La titularidad es única y universal. No existen grados de humanidad. Por lo tanto, no se puede privar de un derecho humano a un grupo organizado o a una persona argumentando sus tradiciones, leyes locales o contextos culturales, ¿no? Esto tiene, por supuesto, un gran impacto. Este principio obliga al Estado a derogar incluso leyes que resulten discriminatorias. Tenemos como por ejemplo la declaración de inconstitucionalidad de los códigos civiles estatales que limitaban el matrimonio a ser exclusivamente en unión de un hombre y una mujer. La Suprema Corte, a través de sus criterios, determinó que por universalidad el derecho a formar una familia es de carácter universal y por tanto corresponde a todas las personas, independientemente de su orientación sexual. El principio de interdependencia. ¿Qué significa? Significa que los seres humanos pues estamos conectados y así como nosotros estamos conectados en nuestra sociedad, podemos entender que los derechos humanos también deberán estar conectados entre sí, que existe esta interrelación entre los derechos y que los hace dependientes unos de otros. Este avance, podríamos decir, evita que podamos operar los derechos humanos como si fuesen bloques distintos. Este principio destruye esa jerarquía que existía de derechos en donde unos valían más que otros, ¿no? Donde se pensaba que los derechos civiles como la libertad de expresión eran más importantes que los derechos sociales, por ejemplo. Entonces, esta interdependencia hace iguales a los derechos. Por ejemplo, si el Estado viola un derecho, como lo puede ser el derecho a un medio ambiente sano, permitiendo la contaminación de un río por la construcción de una mina, se está violando, por supuesto, el derecho a la salud a la comunidad, ¿no? Y también se está violando el derecho a una vida digna. La Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han utilizado este principio para resolver casos complejos donde la afectación de un derecho genera un efecto, pues como si fuese dominó hacia todos los demás derechos, ¿no? Es decir, en cualquier momento que tengamos la necesidad de ejercitar nuestros derechos y buscar la protección de nuestros derechos humanos, no debemos limitarnos tampoco a solicitar la protección de un derecho aislado, ya que la construcción de nuestra argumentación deberá demostrar que se están afectando también los demás derechos, porque como decimos, como hemos dicho en esta clase, los derechos están interrelacionados y dependen unos de otros. Por lo tanto, pues cuando se nos afecta uno, también se nos están afectando los demás. Continuamos con el principio de indivisibilidad. Si hablamos de que son, pues prácticamente están conectados entre sí, pues entonces también eso significa que esta conexión no puede partirse. La indivisibilidad dicta que los derechos humanos forman un todo, que es indisoluble. No pueden ser divididos, no pueden ser fragmentados. No se puede proteger, es más, una sola parte de un derecho o un solo derecho y desproteger otro derecho.
ya que todos poseen la misma dignidad intrínseca. Mientras la interdependencia, porque estos principios pudieran parecer pues, muy parecidos, mientras que la interdependencia habla de la relación entre los diferentes derechos, es decir, que un derecho depende del otro, un derecho A depende del derecho B, la indivisibilidad se refiere a la naturaleza de los derechos en su conjunto y a los componentes internos de cada derecho. Ningún derecho es secundario, ningún derecho es prescindible, ningún derecho es menos o más que los demás. Respecto del principio de progresividad, la progresividad es quizás el principio más dinámico de estos principios establecidos con la Reforma. Contiene una doble dimensión. Una, la obligación del Estado de avanzar gradualmente hacia la plena efectividad de los derechos. Y una prohibición estricta de regresión o regresividad. Es decir, no ir para atrás en la tutela de derechos. El Estado tiene la obligación de utilizar el máximo de los recursos disponibles para proteger a los derechos humanos, para que esta protección de los derechos humanos sea cada vez más amplia. Ya que una vez que se alcanza este nivel de protección o se reconoce un derecho, ese logro se convierte entonces en lo mínimo que se debe de garantizar. Es como el piso mínimo inamovible, ya no podemos ir para atrás. El Estado no puede quitar derechos argumentando crisis económicas, cambios de gobierno. Por supuesto hay excepciones, ¿no? Una justificación extremadamente grave y, por supuesto, sometida a control judicial estricto. La clasificación de los derechos humanos en generaciones es un modelo teórico e histórico propuesto originalmente por un jurista de nombre Karel Basak en el año de 1979. Y bueno, esta división se basa en el orden cronológico, en que los derechos fueron reconocidos por los estados y en los grandes valores de la Revolución Francesa. Libertad, primera generación, igualdad, segunda generación, y fraternidad, tercera generación. Posteriormente, la doctrina jurídica ha desarrollado una cuarta generación vinculada a la era digital y tecnológica. Es fundamental entender que esta división es estrictamente didáctica e histórica, ya que debido al principio de indivisibilidad que ya hemos explicado y principio de interdependencia, ninguna generación es más importante que otra y todas poseen el mismo rango jurídico. Hablemos de los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos. Surgen entre los siglos XVII y XVIII con las revoluciones francesa y por supuesto con la independencia de Estados Unidos frente a este absolutismo monárquico. Su objetivo principal es buscar limitar el poder del Estado sobre las personas e imponen al Estado la obligación de abstenerse de interferir con la libertad del ciudadano. Mencionemos derecho por derecho. Derecho a la vida. Es el derecho humano, por supuesto, fundamental. Es del cual se sostiene todo lo demás. Pero como ya hemos dicho, todos tienen el mismo valor. Este derecho humano a la vida prohíbe la privación arbitraria de la vida por parte del Estado, desde ejecuciones extrajudiciales o cualquier otra manera, y obliga a protegerla frente también a particulares. En realidad este es un tema que incluso en la actualidad es muy vigente, ya que también abarca este debate. Por ejemplo, en México no tenemos pena de muerte y ya ha habido alguna iniciativa por parte de algunos legisladores en épocas pasadas para buscar establecer en nuestra Constitución la pena de muerte. Y pues también pues es algo que no ha sido debatido suficiente, ¿no? Y que también está dentro de este derecho a la vida, ¿no? Incluso también el estándar de uso de la fuerza por parte de las corporaciones policiales, ¿no? Tenemos también el derecho a la integridad personal,
que prohíbe de forma absoluta, tajante, la tortura, los tratos crueles, los tratos inhumanos o degradantes, las penas infamantes. Nadie puede ser sometido, por ejemplo, a experimentos médicos o científicos sin su consideración. Está totalmente prohibido torturar a alguien, aunque sean corporaciones policiales o parte del ejército. Está totalmente prohibido. Tenemos el derecho a la libertad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, sino por causas y en las condiciones fijadas previamente por la Constitución. Y bueno, prohíbe con esto todo tipo de detención arbitraria. El derecho al debido proceso y las garantías judiciales es otro de los derechos, y este consta de las formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para que una persona pueda defenderse adecuadamente. Tenemos también el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Y este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin censura previa, por cualquier medio de expresión. Y podemos decir que, pues en estos momentos es algo muy cuestionado. Hemos tenido en nuestro estado eventos lamentables como la muerte de comunicadores o periodistas. Este principio de respeto a la libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad democrática. Tenemos también el derecho a la libertad de conciencia y religión. Este implica la facultad de conservar y de respetar la religión y la creencia de las personas, así como también su libertad de profesar y de divulgar su religión, de forma individual o de forma colectiva, tanto en público como en privado. Tenemos también el derecho de igualdad ante la ley y no discriminación, que establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la misma. Prohíbe, por supuesto, cualquier tipo de distinción en perjuicio basada en raza, género, religión u origen. Tenemos también los derechos de voto y asociación, que incluyen el derecho a votar y ser votado en elecciones periódicas y auténticas, a participar en asuntos públicos del país directamente y a asociarse de forma libre con fines políticos o de cualquier otra índole legal. Pasemos ahora a los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ya estoy despeinado. O DESCA, ¿no? Estos tienen su auge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la Revolución Industrial. Por supuesto, ya habíamos mencionado la Constitución Política de nuestros Estados Unidos mexicanos y la de Weimar. Estos buscan garantizar condiciones de vida dignas y mitigar las desigualdades. A diferencia de los derechos de primera generación, aquí se exige al Estado una obligación de hacer, es decir, de que invierta en presupuesto, que cree hospitales, que cree escuelas, que genere empleos. Hablemos de los derechos en lo particular. Derecho al trabajo y, por supuesto, los derechos laborales, ¿no? Esto no solo implica la facultad de exigir un empleo o libremente un empleo o de ejercer un empleo, sino que exige condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Desglosa subderechos como lo son el salario justo, la jornada laboral máxima, el descanso semanal, las vacaciones pagadas, seguridad, higiene, capacitación, derecho a sindicalización y por supuesto el derecho a la huelga. También tenemos el derecho a la salud. Este no se limita a no estar enfermo, ¿no? Sino el derecho a no estar enfermo, sino que la Organización Mundial de la Salud y los tratados internacionales definen este derecho como el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Esto obliga al Estado a garantizar el acceso a medicamentos, a infraestructura hospitalaria, a agua potable y a un saneamiento básico. Tenemos también el derecho a la educación, que establece que la educación debe ser accesible para todos, obligatoria y gratuita en sus niveles básicos, orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana.
En nuestro caso, nuestra Constitución exige que sea laica, gratuita, de excelencia y universal. Tenemos también el derecho a una vivienda digna y decorosa. Este obliga al Estado a generar políticas que permitan que las personas puedan acceder a un espacio para vivir seguro, con certeza jurídica respecto de la propiedad de ese inmueble o del arrendamiento, que cuenten con servicios básicos como lo son agua, drenaje, luz, y que por supuesto se proteja también de los despojos y desalojos arbitrarios. Tenemos también el derecho a una alimentación nutritiva y suficiente. Esto significa tener acceso regular, permanente y libre de una alimentación tanto cuantitativa como cualitativamente adecuada, es decir, en cantidad suficiente y suficientemente nutritiva, que corresponda a incluso a la tradición cultural y en el contexto en el que se desarrolle ese individuo o esa población particular, y que garantice también una vida psíquica y física, emocional, individual y colectiva, digna y libre de angustia, de estrés. Tenemos también el derecho a la seguridad social. Este garantiza la protección de las personas ante las posibles contingencias de la vida. Que, bueno, estas contingencias suelen mermar pues los ingresos, algunas de ellas de carácter natural, como lo son la vejez. Hablamos, por ejemplo, de las pensiones, el desempleo también entra, las enfermedades, la invalidez, los accidentes de trabajo, la maternidad o la pérdida del sustento familiar. Protección en caso de ellos. Dentro de estos derechos de segunda generación también están los derechos culturales, que incluyen el derecho a participar libremente de la vida cultural de nuestra comunidad, a gozar de las artes y disfrutar de los beneficios del progreso científico. También protege la propiedad intelectual y los derechos de autor de las creaciones científicas, literarias o artísticas. Toca el turno a los derechos de tercera generación, los derechos de los pueblos o de solidaridad. Estos surgen en la segunda mitad del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, y durante esta etapa se consolidan, pues bueno, la protección no solamente al individuo aislado ni a los grupos sociales específicos, sino a la humanidad en su conjunto o a comunidades enteras. Estos requieren de cooperación internacional y la solidaridad global para su cumplimiento. Tenemos en estos el derecho a la paz. Este es un derecho de todas las personas y de todos los pueblos a vivir en un entorno libre de conflictos armados, libre de violencia estructural y de amenazas de guerra. Implica el deber de los estados de resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos. Pues bueno, ya vemos que en estos momentos de la historia se está complicando. Derecho también que hay que mencionar es el derecho a un ambiente sano. Cosa que también tenemos grandes problemas en estos momentos derivado a que líderes mundiales han dejado de darle el valor adecuado a las contingencias ambientales, ¿no? ¿A qué se refiere este derecho a un ambiente sano? Bueno, este derecho faculta a las personas, las protege y les debe garantizar que se desarrolle en un entorno ecológicamente equilibrado, libre de contaminación, que afecte su salud o su bienestar, ¿no? Introduce conceptos tales como la sustentabilidad y la protección de los derechos de generaciones futuras. Tenemos también el derecho al desarrollo. Este derecho proclama que el ser humano es el sujeto central del desarrollo y debe ser participante activo y, por supuesto, el beneficiario de este derecho. Exige que el crecimiento económico mundial se traduzca en una efectiva mejora, es decir, que realmente haya un camino de progreso, ¿sale? Y que sea, por supuesto, en un entorno de igualdad de los derechos humanos y de justicia social para todos los países. Tenemos también el derecho a la libre determinación de los pueblos.
Este es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, a perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente sin injerencias externas o coloniales. Tenemos también el derecho al uso de la ciencia y la tecnología como patrimonio común de la humanidad. Establece que los grandes avances científicos, los recursos del espacio exterior, los fondos marinos o la diversidad biológica profunda en el mar pertenecen a toda la humanidad y no pueden ser monopolizados o destruidos por unas pocas naciones o por corporaciones o industrias. Y ya les mencionaba, algunos doctrinarios contemplan y han construido una cuarta generación de derechos. A esta se le denomina la generación de los derechos digitales, ¿no? O la era tecnológica. Esta generación, pues como notaremos, pues es la generación más reciente y hasta la fecha sigue en este debate, ¿no? Y en continua construcción por parte de la doctrina jurídica contemporánea. Surge, por supuesto, a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, ante la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TIC, el Internet, las redes sociales y ahora, desde unos años para acá, muy pocos, la inteligencia artificial. Y su objetivo es proteger la dignidad humana en el ciberespacio. Tenemos dentro de estos derechos el derecho al acceso al Internet y al hablar de él, pues bueno, ya no se considera al Internet como un lujo, sino como un habilitador de otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación o a la libertad de expresión. Este derecho obliga a los estados a garantizar conectividad, infraestructura, especialmente en comunidades marginadas, reduciendo la brecha digital. Tenemos también el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales, protegiendo la información que los usuarios generen en entornos virtuales, como sean correos, historiales de búsqueda, ubicaciones, datos biométricos. Es decir, regula el uso que los gobiernos y las grandes corporaciones e industrias tecnológicas pues utilizan esta información, cómo hacen o qué es lo que hacen más bien con esta información, exigiendo que cada que sean utilizados estos datos personales se tenga el consentimiento expreso y además que todos estos datos se encuentren cifrados para que no puedan ser fácilmente obtenidos y vulnerados por la delincuencia, ¿no? Tenemos el derecho también a la identidad digital. Este garantiza que la representación virtual de una persona en la red sea protegida contra la suplantación de identidad. Protege contra el hackeo, el uso malintencionado de imágenes o la creación de perfiles falsos que dañen incluso la reputación. Tenemos también el derecho a la seguridad digital. Es decir, tenemos el derecho a interactuar, hacer transacciones y comunicarnos en entornos digitales que sean seguros, que estén protegidos de virus, de malware, de extorsiones, de acoso digital, del cyberbullying que le dicen, o de ataques informáticos que vulneren el patrimonio o la estabilidad emocional del usuario, ¿no? Tenemos también algo que se le ha denominado neuroderechos. Esta es la última edición de estos derechos, ¿no? ¿Qué busca? Busca proteger la privacidad mental de las personas frente al avance de las interfaces cerebro-computadora. Ya ven que Meta ya va avanzado en ese tema, ¿no? Y también frente a los algoritmos de la IA. Prohíbe que se altere de forma artificial la conciencia, la libre elección o los datos neuronales de un ser humano sin un control ético estricto. Obviamente basado en las normas que seguramente tendrán que irse armonizando conforme a la exigencia de estas nuevas tecnologías.